Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana el devocional de hoy tiene por título Porque mis pensamientos no son vuestro pensamiento. Sacado de Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9. La versión, la Biblia de las Américas dice así: Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Muchas veces a nosotros mismos nos agrada resolver nuestros propios problemas o los problemas de los demás, ¿no? Nuestras propias fuerzas, nuestra propia inteligencia o nuestros propios pensamientos nos llevan a brindar posibles soluciones a los problemas, ¿no? Y cuando en realidad deberíamos entregar nuestras cargas, nuestras luchas en las manos del Señor en oración. Y le preguntamos al Señor si Él está de acuerdo o solo necesitamos que Dios apruebe nuestras opciones de posibles soluciones a las distintas circunstancias de la vida. Pero nos damos cuenta que mientras más leemos su palabra o más caminamos con Él y más cerca de Él estamos, descubrimos que esa no es la forma en que Dios obra. Sus caminos no son nuestros caminos. Y podemos ver en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que esta historia de Josué, en Josué capítulo 7, nos enseña algo de los caminos de Dios. Y acá podemos ver en Josué capítulo 6, en donde encontramos a Josué y a los israelitas experimentando un problema grande, un problema de proporciones épicas, donde había un muro enorme que les impedía avanzar hacia la tierra prometida. Y seguramente cuando se encontraron en ese problema, seguramente no faltaron ideas, opiniones, sugerencias de cómo tenían que resolver o abordar ese problema, ¿no? De derribar el muro de Jericó. Pero Dios no le pidió su opinión ni su consejo a nadie, ni siquiera al líder de Israel, ni siquiera a Josué. Simplemente Dios le pidió obediencia, esa obediencia completa e inquebrantable de su pueblo. Obediencia frente a un plan de batalla que no tendría sentido para sus mentes finitas, un plan en que en realidad no implicaba una batalla en nada en absoluto. Todo lo que Dios quería que hicieran era que marcharan durante 6 días seguidos alrededor de los muros de Jericó. Y luego en el 7º día debían terminar con toque de trompeta y un gran grito. Y Dios dijo que este sonido poderoso iba a derribar los muros. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 6, versículo 5. Y lo que más me llama la atención o conmueve es el papel de los israelitas en esta historia. No es tanto su disposición de dar ese primer paso de obediencia, sino es cómo siguieron dando pasos de obediencia. Paso tras paso, paso tras paso, a pesar de que nada parecía cambiar, a pesar de que no había ni una sola señal de agrietamiento o de desmoronamiento de esos muros, ellos siguieron marchando paso tras paso. ¿Y qué hubiera pasado si se hubieran detenido en el 2.º día, o en el 3.er día, o quizás en el 6.º día? De lo que se habrían perdido, ¿no? Se habrían privado de una victoria segura de parte de Dios. Y cuesta pensar que como si fuera fácil seguir obedeciendo las instrucciones de Dios cuando no hay evidencia de que nuestra situación cambie, ¿no? Es difícil continuar la marcha cuando no vemos que Dios está obrando de la manera que pensamos, que nosotros creemos que lo haría, ¿no? A veces es difícil confiar en que Él está trabajando en medio de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos cuando Él nos pide que hagamos cosas que no tienen sentido para nosotros? Me ponía a pensar, ¿no? en esto de que venimos orando por Santa Elena, ¿no? Antes se hacía una horita feliz, vino la pandemia, se cerró completamente
y hasta el día de hoy todavía no se ha vuelto a ese lugar a evangelizar o a predicar la palabra, ¿no? ¿Qué será de Santa Elena? ¿Qué será de los proyectos? ¿Qué será de la vida o de las familias de ese lugar, ¿no? ¿Cómo seguiremos nosotros marchando a pesar de que no se ve más allá o no podemos ver qué es lo que va a pasar? O a pesar de que quizás sea imposible para algunos, ¿sí? Tendríamos que seguir como el pueblo de Israel, ¿no? Seguir marchando paso tras paso, elegir caminar por fe y no por vista, como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Le tenemos que tomar las palabras de Dios, confiar en sus promesas, aferrarnos a sus promesas, como dice Hebreo capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios le había prometido a Josué que entregaría a Jericó, a su rey y a su ejército en manos de Israel. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y eso fue lo que exactamente hizo Dios. La victoria del pueblo de Dios nunca dependió de su habilidad, de sus posibles soluciones, de su fuerza, ni de ninguno de sus planes cuidadosamente bien pensados, sino que dependió únicamente de esa obediencia inquebrantable ofrecida a un Dios verdadero, a un Dios amoroso y poderoso. No sé qué pasos de obediencia estarás dando, o no sé qué paso de obediencia te está llamando Dios a dar en estos momentos. Quizás el bautismo, o qué paso de obediencia te está llamando Dios donde no tiene ningún sentido para ti. Pero en esta mañana quisiera llevarte a meditar y a pensar a través de esta historia, ¿no?, de Josué. Animarte a ti y también animarme a mí a seguir adelante, a seguir confiando, a seguir dando eso paso tras paso en obediencia. No tenemos que entender el porqué de los caminos de Dios, pero sí tenemos que seguir eligiéndolo a Él y obedeciéndolo a Él. No nos detengamos antes de obtener nuestra victoria con Dios. Él está obrando en cada situación. Él está presente en cada una de nuestras circunstancias o cada uno de nuestros problemas. Su plan sigue siendo bueno y todavía podemos confiar en Él. Estas son las certezas, incluso cuando la vida se siente pero tan incierta. Para terminar, Proverbios capítulos 3, versículos 5 y 6. Y nos dice así, ¿no? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿En qué área de tu vida has dudado en obedecer a Dios? ¿Qué paso de obediencia necesitas dar aunque te sientas desalentado o aunque tu vida sea tan incierta? Que en esta mañana estos versículos te hagan meditar o te haga pensar, así como me hizo pensar a mí, y podamos seguir dando paso de obediencia, paso tras paso, con fe, reconociéndolo al Señor, confiando en Él con todo nuestro corazón y no apoyándonos en nuestra propia inteligencia. Que en esta mañana, que este devocional te sea de bendición.